Dios les bendiga a todos mis hermanos. Para mí es un privilegio y a la vez una gran responsabilidad el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y yo no quedo exento a su instrucción. Más bien soy el primero a quien Dios ha hablado y quiero darle una respuesta adecuada al Señor. ¿Cuántos le quieren dar una respuesta buena al Señor? ¿Sí? Porque la palabra de Dios pues es para todos, ¿verdad? Ni los que estamos aquí enfrente somos exentos de su palabra, sino más bien tenemos una gran responsabilidad doble por compartir su palabra y por estar aquí con ustedes. Y aún para aquellos que pudieran estar escuchándonos a través de las redes sociales, les mandamos un saludo y juntos veamos qué Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, como todos ya sabemos, Dios está haciendo cosas nuevas en esta congregación. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí? El tiempo nuevo ha llegado, ya está aquí, y Dios quiere que todos lleguemos a esa experiencia. Dios quiere que todos lleguemos a esa experiencia, a un nuevo nivel. El deseo de Dios es que juntos avancemos, ¿sí? Pero debo decirlo que algunos no podrán experimentar el tiempo nuevo porque muchas veces no se quieren soltar las cosas que nos impiden, que están muy dentro ahí de nosotros. Y es sumamente importante que hagamos decisiones y determinemos en nuestro corazón quitar aquellas cosas que nos estorban, ¿sí? Todos tenemos cosas que debemos de quitar de nuestra vida, que nos hagan, que nos quiten el privilegio de avanzar, ¿verdad? Tenemos que quitar aquellas cosas que nos distraen, ¿sí? Y es que el tiempo nuevo no solamente es una expresión que podamos hacer o un decreto, ¿verdad? Como ahí muchos lo hacen. De hecho, dice el dicho por ahí muy conocido por todos, que las palabras se las lleva el viento. Así que no solamente es decirlo, sino más bien es la acción a la cual debemos responder con todo lo que Dios nos ha hablado a lo largo de esta serie. Y el día de hoy no va a ser la excepción que Dios nos quiere hablar. El tema que Dios nos ha dado para este día se titula ¿qué Dios pide de mí para poder experimentar un tiempo nuevo? ¿Pueden repetirlo conmigo? Es una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Qué Dios pide de mí para poder experimentar un tiempo nuevo? Como ya lo dijimos, estamos experimentando un nuevo comienzo en esta casa. Hubo un antes y hoy estamos en un después. Este nuevo tiempo que ya ha comenzado nos está haciendo a cada uno de nosotros una fuerte demanda. Nos está demandando. ¿Sabe qué nos está demandando? Responsabilidad. Nos está demandando compromiso, dedicación, fidelidad, lealtad, pasión, entrega total, entre muchas otras cosas. Casi siempre cuando empezamos algo nuevo, algún nuevo trabajo o un nuevo proyecto, siempre es difícil comenzar, ¿sí o no? Siempre es difícil comenzar, surge una cosa, surge otra, pero una vez pasada la etapa del comienzo, empezamos a ver los frutos y después se nos hace parte de nuestro estilo de vida y ya lo desarrollamos sin ningún problema. Estamos en un tiempo nuevo y como nuevo que es, será difícil comenzar, está siendo difícil comenzar, porque ¿sabe por qué? Porque necesitamos alinearnos primero y en primer lugar y sobre todas las cosas a la palabra de Dios, ¿sí? Necesitamos alinearnos, por eso el Señor nos dejó su palabra, para alinearnos ahí, para enseñarnos, para redarguirnos, ¿sí? Y vamos a tener que alinearnos con tal de obtener ese tiempo nuevo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Se nos ha enseñado que tenemos que perdonar. Ya nos hablaron que el perdón inicia un tiempo nuevo. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Sí? Pero ¿cuánto trabajo nos ha costado perdonar, mis hermanos? ¿Cuánto trabajo nos ha costado pasar la ofensa, arreglar las diferencias? Sin embargo, no hay opción. ¿Cuál es nuestro deber? Perdonar, ¿cierto? También hay que restituir la ofensa. Si ofendimos, hay que restituirla. No nomás, ay, que lo perdone el Señor. No, hay que ir. ¿Sabes qué? Te ofendí. ¿Qué puedo hacer para restituir la ofensa que yo te hice? No nomás ahí dejárselo al Señor, no. ¿Verdad? Hay que restituir la ofensa y la restitución traerá consigo un tiempo nuevo. Ya nos hablaron de esto. También hay que tener un fuerte compromiso con Dios para que tú y yo podamos experimentar un tiempo nuevo. Y por las últimas semanas hemos estudiado que es necesario renovar la mente por medio de la palabra de Dios. Pregunta: ¿cuántos anhelan de verdad un tiempo nuevo? ¿De veras? ¿Anhelas un tiempo nuevo para tu vida? ¿Anhelas un tiempo nuevo para tu familia? ¿Anhelas un tiempo nuevo en esta congregación? ¿Lo anhelas? Yo pensé que todos iban a decir amén. Amén. Y no nomás hay que pensarlo o decirlo, sino hay que llevarlo a la acción. Hay que llevarlo a la acción. Si no, seguirás viviendo un tiempo viejo. Seguirás viviendo en el pasado. Ay, es que me hizo. Es que no sabes, como ya nos ha dicho el pastor, ¿verdad? No sabes lo que me hizo. No, mis hermanos, tenemos que seguir avanzando. Y no avanzarás aunque lo decretes mil veces. Tiempo nuevo, tiempo nuevo, tiempo. No avanzarás si no actuamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios pide de mí y de ti para poder experimentar ese tiempo nuevo? En primer lugar, me gustaría que definamos qué papel desarrolla la iglesia. ¿Alguien sabe, según lo que dice la Biblia, qué papel es el que desempeña la iglesia? ¿Alguien sabe por ahí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? La habitación de Dios en espíritu. Les invito a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 23. Cuando ya lo tenga me dice un amén, si es tan amable. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Este mismo versículo se los voy a leer ahora en la versión traducción del lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, dice esta versión. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ahora, ¿quiénes conforman la iglesia o el cuerpo de Cristo? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, ningún pecador posee derecho ni tiene la dignidad para acercarse a Dios, ¿sí? Pero a los creyentes se les ha dado ese derecho mediante la fe en el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los recursos de la Trinidad pertenecen a los creyentes. Tan pronto se recibe a Cristo y el Espíritu Santo los presenta ante el trono de Dios el Padre, donde son bienvenidos y pueden acercarse sin temor en cualquier momento al trono de la gracia.
¿Cuántos pudieron acercarse a Dios confiadamente por medio de la alabanza y la adoración hace unos momentos? Confiados entramos hasta su presencia, pero no cualquiera puede entrar, aquellos que se han arrepentido. Ahora, esto ha sido gracias a Jesús. Escuchen, ha sido gracias a Jesús que sufrió el oprobio, que llevó una corona de espinas, cargó su propia cruz para ser crucificado como un cordero al matadero, fue llevado y enmudeció su boca por amor a ti y a mí. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Así es, Señor, gracias. Dele vuelta a su Biblia, allí mismo en Efesios, pero ahora en el capítulo 2, versículo 19. Todo ha sido gracias al sacrificio de Jesús. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. Fíjense bien en este versículo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que la iglesia somos la habitación del Espíritu de Dios. Esta palabra iglesia se deriva de la palabra griega eclesia, que se refiere a la reunión de ciudadanos llamados fuera de sus hogares a una asamblea. Es como cuando usted y yo venimos a este lugar a congregarnos, somos llamados a salir fuera de nuestros hogares a esta reunión, ¿sí? En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia jamás fue designada para referirse al edificio. La iglesia no es este edificio donde nosotros nos reunimos. El edificio es el lugar donde se reúne la iglesia. Amén. Así que podemos definir que la iglesia es la comunidad de todos los creyentes que han sido unidos por el lazo de la fe y el nuevo nacimiento. ¿Qué yo dije? La iglesia es la comunidad de todos los creyentes que han sido unidos por el lazo de la fe y del nuevo nacimiento. Pregunta: ¿cuántos ya nacieron de nuevo? Es sumamente importante nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitamos arrepentirnos de corazón de nuestros pecados, creer en Jesús y obedecer su palabra, ¿sí? Y permíteme decirte, mi hermano, hermana, jóvenes y señoritas que están en este lugar, lo primero que Dios pide para poder experimentar algo nuevo en nuestras vidas y para tener también la capacidad de perdonar y para tener la capacidad de restituir el agravio y para renovar nuestra mente, es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Alguien que no ha nacido de nuevo, todas estas cosas son locura y no se dan cuenta, no se han dado cuenta de lo nuevo que Dios está haciendo y quiere hacer. La iglesia espiritual es el cuerpo de Cristo, del que se llega a ser miembro por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Y en este sentido, solo se puede discernir lo nuevo de Dios con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, no con los ojos carnales. Con esos no se puede distinguir lo nuevo que Dios quiere hacer. Cada creyente en Cristo, nacido por el Espíritu Santo, es la iglesia. Repito, la iglesia no es este edificio. A veces nos preguntas, ¿a dónde vas? A la iglesia. No.
La iglesia no es este edificio. La iglesia somos todos los que hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Ya que entendimos esto, debemos de saber también que como cuerpo de Cristo o como iglesia de Cristo, tenemos funciones que desempeñar. Tenemos funciones y responsabilidades que desempeñar. Acompáñeme por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Aquí el apóstol Pedro emplea expresiones o conceptos del Antiguo Testamento para recalcar los privilegios de los cristianos en el Nuevo Testamento. Todos los que somos salvos hemos sido llamados a servir, a testificar, a interceder, a animar a otros, a velar, a estar atentos, a orar, a amar, a obedecer, entre otras muchas cosas más de responsabilidades que tenemos. No estamos llamados a pelear, ni a discutir, ni a dividir, ni a alegar con otros. Eso lo hacen los que no son nacidos de nuevo. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. A mí en este momento no estamos llamados a cuestionar la gracia que Dios le da a cada uno como Él quiere. No estamos llamados a cuestionar la gracia que Dios le da a cada uno como Él quiere. A mí en este momento me ha dado la gracia para poder compartirles en esta tarde su bendita palabra. No mis pensamientos, no, su palabra. Y a Él le ha placido así. ¿Y qué es gracia, mis hermanos? Un favor inmerecido que a Él le place dar a quien Él quiere. ¿Sí? Nosotros no estamos llamados a cuestionar, ni a pelear, ni a tener envidias, ni celos. No. Y sigue diciendo el apóstol Pedro que somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Él nos escogió, no nosotros a Él. Él nos escogió, por eso estamos aquí tú y yo. ¿Sí? Nación santa. ¿Qué significa nación santa? Apartados del mundo, de las corrientes de este mundo. ¿Sí? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados hermanos, tenemos responsabilidades que debemos asumir según el fuerte compromiso que tengamos con nuestro Dios. Asumir según el fuerte compromiso que tengamos con nuestro Dios. El capítulo 4, versículo 10, ahí mismo en la primera carta del apóstol Pedro, dele vuelta a su Biblia, en el capítulo 4, primera de Pedro 4:10, dice así: cada uno según el don que ha recibido. Fíjense bien, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. ¿Sí? Cada uno según el don que ha recibido.
Este es un llamamiento divino de Dios para cada uno de nosotros que somos su iglesia. La iglesia está conformada por miembros vivos y activos que tienen como labor dar un fiel testimonio de Dios y manifestar al mundo su amor a través de buenas obras, siendo cada miembro equipado con uno o varios dones del Espíritu, los cuales te capacitan para actuar bien a favor del resto de los miembros. ¿Sí? Por cierto, ¿usted ya descubrió los dones o capacidades que Dios le dio para servir en su cuerpo o en su iglesia? Porque si somos parte del cuerpo de Cristo, Él da capacidades para funcionar como nuestro cuerpo, ¿verdad? Para funcionar adecuadamente. ¿Ya los descubriste o los tienes bien guardaditos como el de la parábola de los talentos? Que no, fue mejor y lo agarró y lo escondió ahí. No, yo aquí. El ministerio de la silla no existe para un cristiano. ¿Sí sabían? Aunque muchos desarrollan muy bien este puesto. Ahora, acompáñenme una vez más a la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, fíjese bien, del cuerpo de Cristo. ¿Sí? 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, dice: ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice aquí: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, de chismes, de palabrerías o de murmuraciones. Las personas que salen mal de una congregación, como lo hemos visto, buscan engañar a otros, empleando con astucia artimañas del error. Y se van, sí, se van, pero no sin antes depositar su veneno en otras personas. Por eso, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado de lo que estamos escuchando y lo que estamos creyendo. No te dejes engañar, no todo lo que brilla es oro. Versículo 15, sino que siguiendo, ahí nos da la respuesta, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo que somos usted y yo, bien concertado y unido entre sí, unidad, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis amados hermanos y hermanas, se trata de crecer, no de aplastar, no de desechar. Se trata de estar unidos, ¿sí? Y crecer, ir a un nuevo nivel. Escuchen este pensamiento. El crecimiento bíblico y piadoso de la iglesia viene como resultado de cada miembro que utiliza al máximo su don espiritual, en sumisión al Espíritu Santo y en cooperación con los demás creyentes.
Esto por consecuencia nos llevará a experimentar un tiempo nuevo en el Espíritu. Este ministerio será como cada uno de nosotros quiere que sea, ¿sí? Porque todos los creyentes somos parte de este cuerpo. Y todo se reflejará según las respuestas que le estemos dando a Dios, no al hombre, a Dios. ¿Sí? Esto será posible si cada uno de los miembros del cuerpo están usando los dones que Dios les dio. Sí, porque cada uno desarrollamos una parte importante para el funcionamiento adecuado de todo el cuerpo. Pero si alguno o varios de nosotros no hacemos lo que nos toca hacer, pues el cuerpo no va a funcionar de una manera positiva. Muchos dirán, no es para tanto, Memo, no pasa nada. Aquí me quedo en mi silla calentando mi lugar. Aquí me veo más bonito, aquí me veo más bonita. Ahí ustedes trabajen, ¿no? Si eres parte del cuerpo de Cristo, no te puedes quedar así. Otros dicen, hoy no tengo ganas de ir a la reunión, estoy muy cansado. Y sobran excusas, sobran. Y es cuando el cuerpo se empieza a debilitar. Por eso es necesario que estemos constantes en nuestras reuniones, todos participando, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y poniendo manos a la obra en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Un ejemplo, ustedes se imaginan que nuestro cerebro dijera, hoy no voy a trabajar, me voy a tomar un descanso. Me voy a tomar un descanso. ¿Qué pasaría con el cuerpo? Estuviera como una persona en coma o vegetal, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si el corazón dice, me voy a ir a dormir 1 hora? Pues todo el cuerpo muere, ¿sí? ¿Qué pasaría si tu mano no quiere trabajar el día de hoy? Tu boca no podría comer y todo el cuerpo se debilitaría. Escuchen este pensamiento de un escritor francés. Los pies le dijeron a los ojos, no te necesito. El cuerpo no podía ver y entonces cayó en el piso. La boca le dijo a las manos, ustedes falta no me hacen. El cuerpo no podía comer, por tanto moría de hambre. Tuvieron una junta y dijeron, somos un solo cuerpo, o se les ha olvidado, con diferentes miembros, pero a un mismo llamado. Todos no podemos ser pies, todos no podemos ser manos, todos no podemos ser ojos, pero sí podemos ser hermanos. Si tú sufres, yo sufro. Si tú lloras, yo lloro. Si tú ríes, yo río. Si dejáramos atrás de una vez las diferencias, la apatía, las divisiones y la competencia, todo sería diferente y se salvaría más gente. Viene el pensamiento, ¿no? Mis amados hermanos, tenemos un reto por delante para así poder experimentar algo nuevo como cuerpo de Cristo que somos. ¿A ustedes les gustaría que esta iglesia creciera? Y no solamente me refiero en número, sino sobre todo en el crecimiento del conocimiento de Dios, que es lo más importante. Hermanos, hermanas, jóvenes y señoritas, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que dar los pasos necesarios para ir adelante, no para atrás. Dios está usando este tiempo para capacitarnos, para desarrollarnos, para descubrir, para alcanzar, para tener amigos. ¿Qué diría amigos? Hermanos de verdad, unidos por la misma sangre, por la misma fe, desechando toda discordia o cosas que puedan afectar nuestra amistad.
Tenemos un mismo Padre. Somos parte de una generación. Y no debemos también descuidar nuestra siguiente generación. Los que siguen debajo de nosotros, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Qué están viendo de diferente ellos en nosotros? ¿Verán amor? ¿Verán una buena amistad entre nosotros? ¿O solo están viendo que nos peleamos? Que nos envidiamos, que no podemos perdonarnos, que no podemos amarnos, que no podemos servirnos. En el cuerpo de Cristo nadie es más que otro. Todos somos importantes en el desarrollo. ¿Sí? ¿A cuántos les gustan los retos? Pues Dios nos está hablando y nos reta a ponernos las pilas, como dicen ahí, para que Él pueda traer un nuevo tiempo a esta iglesia. Ahora, la mayoría de los que estamos aquí ya somos adultos. Ya no estamos como los adolescentes o niños sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir. No. Ya somos adultos, ¿sí? Ya nosotros de alguna manera somos adultos y es necesario que nos comportemos como tales, esforzados y valientes. Hay que animarnos los unos a los otros, hay que aportar, hay que invertir tiempo, hay que servir a los demás, hay que soportarnos con paciencia. ¿Sí? Pregunta, ¿qué Dios pide de ti y de mí? Hasta aquí vamos a ver algunos puntos importantes que hemos visto. En primer lugar, el nuevo nacimiento, ¿verdad? En Juan capítulo 3 versículo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, un rabino de sus tiempos: de cierto te digo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y más adelante le dice, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La iglesia debe ser una iglesia espiritual, no carnal, que ya hemos visto mucho de eso, de ese tema. Pregunta, ¿ya naciste de nuevo? Si todavía no has tenido la experiencia del nuevo nacimiento, al final puedes pueden venir con un servidor, porque queremos orar por ti. No queremos que salgas de este lugar como entraste. Podemos orar por ti. Para eso está la iglesia, para orar por ti y que puedas experimentar, ¿verdad? ¿Qué más pide Dios de mí? Punto número 2, que ya lo vimos hasta aquí: funcionar en el cuerpo según los dones o capacidades que Dios te dio. Funcionar en el cuerpo según los dones o capacidades que Dios te dio. Actívate, hermano, hermana, joven, señorita. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Por cierto, voy a hacer otra vez la pregunta: ¿ya sabes los dones que Dios ha depositado en ti? Si no lo sabes, estamos aquí para ayudarte. Yo cuando empezaba, que le di mi vida al Señor, yo no sabía que podía tocar el bajo, pero vino un hermano y me dijo: oye, a ver, vamos intentando. Me animó. Sí. Y estamos aquí nosotros para ayudarte. Si no has descubierto los dones pero ha depositado el Señor dones en ti para que funciones en el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué más pide Dios de mí y de ti? Número 3, crecimiento espiritual. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, lo cual implica oración, estudio de su palabra y obediencia a sus mandamientos. Eso no va a venir nomás así, no. Hay que orar, hay que estudiar la palabra de Dios, y eso que estudiamos
hay que obedecerlo, hay que llevarlo por obra. Porque ¿de qué nos sirve leer cuando Jesús dijo, perdonarás 70 veces 7? Y lo leemos y no lo sabemos de memoria. Y a la hora que tenemos que actuar, no lo hacemos, ¿no? El crecimiento espiritual implica actuar, obedecer sus mandamientos. La asidia es una criatura marítima extraña. Esta criatura se pega a las rocas y valvas, parece como un tubo de plástico blando que se agita con la corriente. Vive una vida pasiva, alejada de su juventud activa. Nace como un renacuajo. ¿Sí conocen los renacuajos? Nace como un renacuajo con una espina dorsal y un cerebro primitivo que le permite encontrar comida y evitar daños. Pasan los días explorando el océano, pero algo sucede cuando alcanza la adultez. Algo sucede. Se instala en su roca y deja de explorar y deja de crecer. Y en un giro, dice la historia, macabro, digiere su propio cerebro, se lo come. Esto lo deja sin espina dorsal ni pensamientos. Fluye pasivamente con la corriente. El apóstol Pedro nos anima a no seguir el destino de la asidia. En nuestro caso, la madurez significa participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4, se lo leo. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es por eso que somos llamados a crecer en nuestro conocimiento en Cristo. Segunda de Pedro 3:18 también, les leo ahí. Antes bien, dice el apóstol Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Se debe ver ese crecimiento en rasgos como bondad, perseverancia, dominio propio, en la práctica explorar nuevas maneras de amar y servir a los demás. Este crecimiento no nos dejará estar ociosos ni sin fruto, como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Hay que crecer, mis hermanos, hay que avanzar. El llamado es a crecer, y el llamado es tan vital para el anciano como para el adolescente. La naturaleza de Dios es tan grande como el océano. Es necesario explorar su carácter infinito, estudiar y obedecer su palabra para poder crecer. ¿Qué más pide Dios de mí como miembro de su cuerpo? ¿Qué más pide Dios de mí y de ti? Como punto número 4, recordemos la gran comisión. La gran comisión. Comisión que Jesús le dio a los primeros miembros de su iglesia. ¿Qué les dijo? Que fueran y predicaran por todo el mundo las buenas nuevas de salvación y sus enseñanzas. Comisión que hereda todo aquel que le recibe y que se convierte en su discípulo. ¿Sí? Eso es lo que pide Dios, la gran comisión, que hablemos de su amor. Los discípulos de Cristo se caracterizan por la franqueza, la integridad, la honestidad. No hay nada deshonesto, malicioso, engañoso ni oculto en Cristo.
En Cristo no hay nada de eso. Aquellos que son discípulos de Jesús van tras sus pisadas para ser transformados y parecerse más a Él. ¿Quiénes? Los discípulos de Jesús. ¿Qué más pide Dios de ti y de mí para poder experimentar un tiempo nuevo? Acompáñenme por favor al libro de Miqueas. Miqueas está entre Génesis y Apocalipsis. Capítulo 6, versículo 8. Aquí en el libro de Miqueas está claramente escrito cuán simple es. Miqueas 6, 8. Dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y fíjese lo que dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente. ¿Le parece difícil? Las personas han probado todas las formas posibles de agradar a Dios. Fíjense ahí en el versículo 6 y en el versículo 7 de este mismo capítulo del 6. El profeta hace algunas preguntas y dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Pregunta. Y sigue preguntando: ¿me presentaré a Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite que le presente? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Pero Dios dejó bien claro en el versículo 8 cuál es realmente su deseo. Y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios quiere que su pueblo sea justo y misericordioso y que camine humildemente con Él, humillado ante Él. Vemos aquí 3 cosas que involucra a Dios para nosotros. Número 1, hacer justicia. Practicar la justicia es un asunto importante para nosotros. En Proverbios 12:3, yo se lo leo, está escrito, dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Ahí está. Mas la raíz de los justos no se moverá o no será removida. Quizá algunas personas intentan lograr cosas y avanzar a través de la ira, a través de las mentiras, pero aquí dice que eso no es posible. Es la raíz de los justos la que no se puede mover. Y si creemos estas palabras y nos esforzamos para ser justos, entonces podremos entrar en un tiempo nuevo. Entramos en el ministerio de la justicia, de manera que tendremos raíces firmes, como dice el verso. Algo que no se mueve a pesar de las tormentas de la vida. Dice que el justo, la raíz de los justos no será removida. ¿Cuántos justos hay aquí? Hay que practicar la justicia. Tendremos raíces firmes, algo que no se mueve a pesar de las tormentas. Jesús habló sobre las 2 casas, la que fue construida sobre la roca, que no se sacudió cuando la tormenta la golpeó. ¿Recuerdan?
Todo el mundo se encuentra con las tormentas de la vida. Todos nos encontramos con las tormentas de la vida, tanto justos como impíos. Pero, hay un pero, la casa de los justos está construida sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo. Y también sobre la justicia, y así se mantiene firme. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere el Señor de ti y de mí? Elegir la justicia y la bondad en todos nuestros caminos. Tratar de conseguir algo de manera impía nunca valdrá la pena, ni hay bendición para eso. Podemos leer en nuestros hogares el capítulo 10 y del 10 al 12 de Proverbios acerca de la justicia y cuán gloriosa es. Apúntelo ahí. Proverbios capítulos de 10 al 12 y usted se va a dar cuenta de la justicia de Dios y cuán gloriosa es. Hay promesas increíbles para ti y para mí cuando vivimos una vida justa, una vida buena, una vida honesta, misericordiosa y humilde. Vive justamente y realmente experimentarás un tiempo nuevo en el Señor. ¿Saben por qué? Porque el justo florecerá como la palmera. Hacer justicia quiere decir que debemos ser justos en nuestro trato con nuestro prójimo. Pregunta para nosotros: ¿somos justos en nuestro trato con los demás? ¿Qué más pide el Señor de ti y de mí? Amar misericordia, según Miqueas. Amar misericordia. Esta palabra del hebreo hesed significa amor leal. Esto se refiere a cumplir sus compromisos para suplir las necesidades del prójimo. Ustedes recordarán, en una ocasión, un sacerdote y un levita vieron a un hombre que estaba tirado en el camino, gravemente herido, pero ellos se desviaron y siguieron de largo. Pregunta: ¿por qué el sacerdote y el levita no se detuvieron a ayudar al pobre hombre que estaba herido? Dice la Biblia, porque había una ley religiosa. Había una ley en ese momento de religiosidad. Si el hombre hubiera muerto mientras el sacerdote o el levita le proporcionaban ayuda, eso les habría causado muchas inconveniencias. Los sacerdotes tenían prohibido tocar un cadáver, excepto que fuera el de un pariente muy cercano, y aún así tenían que pasar por 7 días de purificación. De igual modo, el levita tendría que pasar por 7 días de purificación si el hombre hubiera muerto cuando él le ayudaba. Tenían que pasar por un ritual de purificación que les hacía romper sus vestiduras y comprarse unas nuevas. Y tenían que abandonar su oficio religioso por varios días. ¿Sí? Ellos no abandonaron a ese hombre por maldad, sino por religión. No abandonaron a ese hombre por maldad, sino por religión, por esta ley religiosa. ¿Sí? El sacerdote y el levita, por no transgredir una ley de limpieza ceremonial, transgredieron una ley superior llamada misericordia. Una ley superior. ¿Sí? Ellos pusieron sus intereses religiosos antes que la misericordia. Y muchas veces Jesús los confrontó y les dijo: fariseos, ustedes cumplen las leyes inferiores a la perfección. Dan sus diezmos a la perfección, contaditos.
pero se les olvida de la ley superior, la ley de la misericordia. ¿Cuándo podrán entender que misericordia quiero y no sacrificios? Y conocimiento de Dios más que holocaustos, decía el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. ¿Cuándo podrán entender que misericordia quiero y no sacrificios? Y conocimiento de Dios más que 1000 holocaustos. Jesús mismo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y les dijo Jesús a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos, y los pocos, ¿cómo dice el pastor? Flojos. Sin ningún pelito de misericordia por el prójimo, solo enfocándose en lo religioso para callar su conciencia. Pregunta para nosotros: ¿mostramos misericordia a aquel que es nuestro prójimo? O aún más, aquellos que nos hieren, que nos defraudan. ¿Mostramos misericordia? Porque Jesús sí la mostró. ¿Se acuerdan que Él estaba a punto de morir y le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Tuvo misericordia de aquellos que lo estaban crucificando. Y así debemos de ser nosotros, amar misericordia. Es necesario mostrar misericordia hacia los demás, y así podremos experimentar un tiempo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más pide Dios de ti y de mí? De acuerdo al pasaje en Miqueas: humillarte ante tu Dios. Humillarte. La palabra humillarte es traducida del hebreo shaná y significa ser modesto. Pregunta: ¿estamos aprendiendo a ser humildes? ¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia, el orgullo. Y dice la palabra que a los orgullosos Dios los mira de lejecitos. Por eso es necesario humillarnos ante nuestro Creador. Como cuando estamos en la alabanza, en la adoración. Yo les decía hace unos momentos, hay que humillarnos. Y más que un simple doblar nuestras rodillas, hay que humillar nuestro corazón delante de Él, porque es ahí en el corazón donde surgen las guerras, los pleitos, los celos. El corazón hay que tenerlo bien humilladito ante Él, para que no surja eso malo que hay en el hombre. La humildad nos llevará a experimentar un tiempo nuevo. Dios había ya expresado esas demandas en otro tiempo. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, se lo leo. Dice Dios: ahora pues, Israel, ahí dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está. Y el versículo 18, si me lo ponen: que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Sí? Hacer justicia nos llevará a amar la misericordia, que a su vez manifestará un andar humilde con Dios. Todas estas van ligadas. Hacer justicia nos llevará a amar la misericordia, que a su vez manifestará un andar humilde ante Dios, un andar sumiso delante de Dios. Los que realmente guarden estas palabras serán siervos del Señor,
Y si aún no somos así, podemos trabajar para llegar a serlo. Un amor genuino y piadoso a los demás nos llevará a tomar en serio este versículo. De esta manera no habrá problemas con la gente, tampoco politiquería por aquí, por allá, deshonestidad por allá, manipulación y egoísmo. No, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solo justicia, misericordia y humildad. La franqueza, la justicia, la honestidad y la integridad siguen también ese patrón. Y este versículo muestra lo que Dios necesita. Aparte de eso, Él no quiere nada más, ni 1000 holocaustos, ni 1000 sacrificios. Es muy sencillo. El deseo de Dios es que sus hijos sean iguales a Él, que tengan la misma mente, los mismos pensamientos, la misma vida y la misma aflicción genuina sobre la injusticia en sus corazones. La honestidad y franqueza consigo mismo como con los demás. Tal vez podemos poner como ejemplo mentir para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Voy a echar esta mentirita porque si no me va a costar mucho dinero ahí con el tío Sam. Pero estas cosas deben ser vencidas por el poder del Espíritu Santo para que algo nuevo y eterno pueda nacer, para que podamos experimentar ese tiempo nuevo. Eso es lo que desea Dios, es lo que pide Dios de nosotros, lo cual es justo y humilde. Hay propósito, mis amados hermanos. No nos detengamos. Sirvamos a la iglesia, involucrémonos más, formemos un equipo, somos la siguiente generación y tendremos que ir a conquistar la tierra como lo hizo Josué y Caleb. ¿Cuántos quieren ir conmigo a conquistar? A conquistar. Solo te mando, dijo Jehová, que te esfuerces y seas valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente para cumplir mis mandamientos, dice el Señor. Y como último punto, ¿qué Dios pide de ti y de mí? Tu corazón. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dice así: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Notemos que no es cualquier órgano el que Dios nos pide. De hecho, sin este órgano nadie podría vivir. Es tan importante que allí también se encuentran nuestros sentimientos y emociones, mas sin embargo es clave. Le damos el corazón a Dios y asunto arreglado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Le damos el corazón a Dios y asunto arreglado. Y pregunta, ¿y por qué no se lo damos? La cosa es que no se lo damos, sino que le damos el corazón a otras cosas menos importantes. Algunos le dan el corazón a su carro, a sus carreras. Se esfuerzan tanto de una manera sin igual por obtenerlo. Dan su corazón a sus bicicletas, a sus motocicletas. Otros dan su corazón al trabajo y no a la iglesia. O tal vez, pero no de igual forma. Hoy en día se ven muchos cristianos agobiados, cargados, preocupados, estresados. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar esto otro?
De hecho, hay gente que vive pagando tarjetas de crédito muy elevadas, porque como ustedes saben, vivimos en el país del crédito, ¿verdad? ¿Cuántos tienen sus tarjetas muy elevadas? No me digan. Pero este no es el estilo de vida que Dios ha diseñado para sus hijos. No es la voluntad de Dios que vivas así, estresado, agobiado. Y es un sistema en el cual lamentablemente muchos cristianos han entrado y piensan que es una vida normal. No es una vida normal estar estresados. Y esa es la vida del ser humano: comprar, pagar deudas, de vez en cuando un caprichito por ahí, irte de vacaciones o comprarte algo que te gusta, que no necesitas, pero ahí está la tarjeta. Yo le tuve que decir a mi esposa, ¿sabes qué? Rómpela, porque ya estaba la cuenta muy elevada, estaba viviendo muy estresado. Dije, mejor rómpela, porque aquí nos van a hallar. Pregunta, ¿esa será la vida del ser humano? Porque el ser humano, como es normal, quiere más y más y más y más, y nunca deja de querer. Y muchos únicamente trabajan para obtener un beneficio, ¿verdad? En este caso, la paga de esas tarjetas. Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que los primeros cristianos no tenían una vida centrada en lo material. Estamos en el país del materialismo también, ¿sí? Pero los primeros cristianos no tenían una vida centrada en eso. No vemos a los cristianos a los que servían a Dios preocupados o estresados por cómo iban a ir de un lugar a otro o cómo iban a suplir sus necesidades. No vemos a un Pablo preocupado por estas cosas. Él lo único que quería era ir y predicar las buenas nuevas de salvación, sin importarle si tenía en lo mucho o en lo poco, él iba. Y no había tarjetas de crédito ahí, ¿sí? De hecho, ustedes recordarán el llamado que le hizo Jesús a los discípulos. El llamado que le hizo Jesús a los discípulos, llegó ahí con Pedro, con Juan, y les dijo, dejen todo y síganme. Los discípulos estaban trabajando y Jesús no les dijo, ya que terminen de trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. No, les dijo, dejen todo y síganme. ¿Y qué hicieron los discípulos? No, Señor, espérame tantito, es que necesito llevar estos pececitos. Primero necesito trabajar. No. Dejando todo, fueron en pos de Jesús. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón? ¿Qué hacemos? La vida cristiana se caracteriza por tener una firmeza y una confianza plena en Dios, no en nuestras propias habilidades, no en nuestro trabajo. Ay, es que mi trabajo, y el día que te lo quita el Señor, empieza uno a temblar. Las habilidades, ¿qué son las habilidades? Si Dios no las da, las capacidades, ¿sí? Pero hemos hecho de otras cosas que no son necesarios la prioridad. Pero dice la Biblia que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. Pero muchos, aparte de saco y el sustento, quieren más y más y más y nunca se sacian. La avaricia no tiene límites. El querer tener y tener y tener se ha convertido en la meta de muchos cristianos, en la prioridad de millones de seres humanos en este mundo. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios que nos enseña a gozarnos en lo mucho o en lo poco, en la abundancia o en la escasez, cuando estamos siendo prosperados o cuando no tanto.
En todo tiempo, momento y circunstancia tenemos que aprender a gozarnos y a disfrutar la vida que Dios nos quiere dar, la nueva vida que Dios nos quiere dar. Déjenme decirles que darle tu corazón a Dios es un privilegio, jóvenes, señoritas que están este día escuchando, es un privilegio. ¿Sí? La vida cristiana no es una carga. Al contrario, ser cristiano es un privilegio inmenso. Tener a nuestro Dios en nuestros corazones, en nuestros hogares, que Él guíe nuestra vida, que nos dé de su presencia, de su paz. Eso es un privilegio, más que 1000 tesoros. Y es un honor que lamentablemente muchos no tienen o no quieren, porque a lo mejor no les interesa reconocer. No les interesa humillarse, no les interesa dar el corazón a Dios. Ante ese Dios que algún día usted y yo tendremos que presentarnos a rendir cuentas. ¿Y qué le vamos a decir? No, Señor, es que los domingos me pagaban más y tenía que pagar mi casa y mi carro. Pero no ocupabas ese carro. Sí, pero era el Corvette que tanto me gustaba. Era rojo. Y era mi sueño desde niño. Y dejé de ir a la iglesia. Hemos leído el texto una y otra vez. Dame, hijo, hija mía, tu corazón. Todo ser humano tiene una inclinación espiritual hacia Dios, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Lamentablemente esas inclinaciones espirituales muchas veces se dirigen mal, hacia caminos incorrectos y hacia creencias incorrectas. Como dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Todo ser humano tenemos un vacío en el corazón. El filósofo francés Pascal dijo: cuando Dios creó al hombre, le dejó en su corazón un hueco con la forma de Dios, y hasta que Dios mismo no llene ese vacío, nada ni nadie podrá hacerlo. Esta es la auténtica realidad de la existencia del ser humano. Podremos tener casas, podremos casarnos, tener hijos, podremos viajar de un lado a otro, pero ese vacío espiritual nada ni nadie lo podrá llenar, sino solamente nuestro Dios. Es como la pieza. Dale un fuerte aplauso al Señor. Solamente Él. Es como esa pieza en un gran rompecabezas, la pieza fundamental que le da paz a nuestra alma, que da calma a nuestro espíritu, y entonces con lo poco, con lo mucho podremos tener tranquilidad en medio de las tormentas que siempre han existido. Pero queridos hermanos, la fortaleza de un barco no se prueba en el puerto estacionado, sino cuando navega, cuando sale al mar. Ahí se prueba su fortaleza. La resistencia de un atleta se conoce en la cancha. Cuando uno sale a correr, a brincar. Y la fe de un cristiano no se demuestra sentado en una banca, escuchando mensajes tras mensajes y comiendo, sino que en tiempos de pruebas es cuando se demuestra verdaderamente qué tipo de fe tenemos. Y nos preguntamos: ¿por qué hay tanta división en la iglesia? ¿Por qué hay tantos problemas en mi casa? ¿Por qué hay tantos problemas en la escuela? Porque hay muchos cristianos que no le han dado todo su corazón a Dios. El vacío no ha sido lleno por Dios, que es la pieza clave para todo ser humano. ¿Sí? Lo que pasa es que tratamos de rellenar ese vacío según nuestra propia prudencia y buscamos otras piezas. Ustedes han visto a veces en un rompecabezas, queda a veces una pieza ahí, pero que normalmente no va, pero como que quedó.
Y así tratamos de hacer nosotros, como que queremos llenar ese vacío con otras piezas que le quedan, pero hasta que no se ponga la pieza correcta, entonces veremos la imagen completa del Señor en nuestras vidas. Mientras tanto, la imagen seguirá distorsionada, nuestros sentimientos estarán distorsionados, nuestras emociones estarán distorsionadas. ¿Ustedes creen que mucha gente nos observa? No saben. Nos damos cuenta, todo el mundo nos está observando. ¿Piensas que tus compañeros de trabajo, de la escuela, tus amigos, tus vecinos, tus familiares te observan? Pues ya que sabemos que nos están observando, procuremos dar un buen testimonio y mostrarles que también tenemos dificultades y también tenemos limitaciones y problemas y luchas, pero en medio de todo eso, que ellos vean la imagen completa de Dios en nosotros. Pero es preciso darle nuestro corazón al Señor. Que vean que la pieza que falta en tu vida y en la mía está en su lugar. ¿Cuál es esa pieza? Dios mismo. ¿Qué pide Dios de mí? El corazón. Y de esa manera estaremos completos. Hay algo que le hace mucho daño al ser humano y es el vivir constantemente estresados, preocupados, agobiados. De hecho, muchas personas caen enfermas por tanta preocupación, pero más bien deberíamos de ocuparnos en nuestra salvación, en tener esa comunión con Dios firme, fresca, no viviendo del pasado, sino cada día en una renovación constante y permanente en el Señor. Y cuanto más tiempo pasemos con Él, vamos a descubrir lo maravilloso que ha sido ese encuentro, esa experiencia con Cristo. Debemos de tener una relación viva con un Dios vivo que quiere estar con nosotros en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, y quiere estar contigo, pero tú tienes la última palabra. Si abres o cierras la puerta de tu corazón, si le rindes tu vida a Él, no sé si lo quieres hacer, pero te animo a que pongas tu confianza solamente en Dios, sobre todo en estos tiempos que nos tocaron vivir. Dame, hijo mío, tu corazón, y que nosotros podamos responder: sí, Señor, te doy mi corazón, porque todo proviene de ti. Seamos agradecidos, no seamos gente amargadas o frustradas, que parece que se nos ha caído el cielo encima, pero vivamos gozosos siempre, contentos y disfrutando las bendiciones que Dios nos da. Y preguntarás: ¿cómo se puede vivir así? Teniendo a Dios en tu corazón, bajándolo de los altares, quitándotelo del cuello, de las estampitas, del pescadito pegado en tu carro, porque ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la tradición, el Dios del temor, el Dios que algunos se han diseñado. Pero no somos nosotros los que tenemos que inventarnos a Dios, sino fue Dios el que nos creó y nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, para que nosotros seamos felices y pudiéramos vivir en paz y tranquilos, con lo poco o con lo mucho, en un país o en otro. Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero hace falta una cosita, y esa cosita es tu corazón. Y cuando Dios pide el corazón, lo pide todo, no solo una parte. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden que somos un solo cuerpo en Cristo y nos necesitamos los unos a los otros. Sirvamos a Dios con alegría y con todas nuestras fuerzas, con los dones que Él nos ha dado, y pidamos a Dios que nos dé la capacidad para desarrollar la justicia, amar misericordia y humillarnos ante su poderosa mano. Amén. Les invito a que se pongan de pie y oremos juntos al Señor. ¿Entendió el mensaje? Disculpen que me pasé unos minutitos más, pero era necesario. Así que vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos si tú quieres hacerlo. Señor,
Yo quiero conocerte y quiero rendirte mi vida a ti. Quiero que tú pongas esa fe en mi corazón para poder creer en ti y acercarme a ti y depender de ti. Me entrego a ti en este momento, Señor, y te pido que aumentes mi fe y que quites toda mi soberbia y arrogancia, todas mis dudas, y me ayudes a conocerte a ti, el autor y la fuente de vida. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia conmigo. Sé que me amas y yo quiero hoy darte todo mi corazón. Que entres en mi vida y me ayudes todos los días, Señor, porque apartado de ti, Señor, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a poder experimentar ese tiempo nuevo, Señor, en ti, en el Espíritu, Señor. No en nuestras fuerzas, no en nuestras debilidades, Señor. Que tu gracia, Señor, nos acompañe día con día, Señor. No quiero quedar sentado, Señor, sino más bien quiero ir tomado de tu mano hasta el final, Padre. Gracias, Señor, por mis hermanos que estamos reunidos aquí hoy en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos has rescatado de las tinieblas a tu luz admirable. Queremos ser ese cuerpo, Señor, que funciona correctamente, Señor. Queremos amarnos, queremos servirnos, Señor, apoyarnos. Ayúdanos, Señor, a tener la capacidad de perdonarnos, Señor, de restituir esa ofensa, Señor, y de vernos como hermanos, Señor, porque tenemos un mismo Padre, Señor. Tú nos has rescatado con una misma sangre, Señor, la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu perdón, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Queremos darte la gloria y la honra que solo tú mereces, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, pues muchas gracias por su tiempo y quedamos despedidos. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.